El médico Carlos Mendoza trabajó duramente más de 2 décadas, tiempo en el que presenció algunos de los sucesos más asombrosos del mundo, pero ninguno conmovió tanto su corazón como la historia que hoy, a más de 15 años de su jubilación, confiesa que lo hizo derramar lágrimas por primera vez en su carrera. Durante esa noche, todos los médicos y enfermeras de la sala comenzaron a presentar signos de asombro y hasta de espanto, pues estaban a punto de presenciar una tragedia absoluta que cambiaría por completo la vida de todos los involucrados. Todo comenzó una mañana cuando Laura y su esposo Pedro entraron al consultorio del doctor Carlos para realizar el primer chequeo médico del bebé de 3 meses que Laura llevaba en su vientre. Con mucho entusiasmo, la joven pareja entró en el hospital tomados de la mano. En los ojos del hombre se podía apreciar el profundo amor que sentía por su esposa. El doctor Carlos los recibió con los brazos abiertos. Ellos no eran la primera pareja que el médico atendía, pero sí serían los primeros que marcarían para siempre su corazón. En un primer momento, todo parecía estar bien con el embarazo de Laura, pero fue cuando realizaron la primera ecografía que el doctor dio un pequeño salto de su silla. Aquel bebé era demasiado grande para el tiempo de gestación que ella tenía. Además, pesaba por lo menos 4 veces más de lo que debería pesar. Sin duda alguna, se trataba del niño más grande que se haya visto nacer en aquel hospital. Rápidamente el doctor Carlos informó a los futuros padres sobre la condición del embarazo, dejando en claro que un parto de esa magnitud posiblemente era mortal para la madre y por tal motivo la única opción posible era someter a Laura a una cesárea, además de varios tratamientos para intentar detener el crecimiento normal del bebé. Laura aceptó los riesgos que conllevaba continuar con el embarazo y siguió al pie de la letra todas las recomendaciones de su médico. Desafortunadamente, nada parecía mejorar la condición del bebé y el vientre de la mujer alcanzó un tamaño descomunal, lo que dificultaba a la madre moverse con normalidad e incluso realizar las tareas más básicas del hogar se volvían extremadamente difíciles. Sin embargo, nada parecía hacer que Laura cambiara de opinión. Ella estaba decidida a amar a su hijo desde el primer momento en que se enteró del embarazo. Y es por eso que cuando llegó la hora de dar a luz, ella estaba preparada para dar su vida a cambio de salvar la de su bebé. Ese día todo parecía normal en la sala de partos. El doctor Carlos se preparaba para recibir a sus pacientes cuando escuchó el grito preocupado de su asistente, diciéndole que algo muy malo acababa de pasar y necesitaban su presencia en la sala de partos inmediatamente. Resulta que el parto de Laura se había adelantado después de que un conductor irresponsable la atropellara en medio de la calle. La mujer había logrado sobrevivir al impacto del coche sin dañar su vientre, pero el golpe tan repentino del automóvil aceleró inesperadamente el nacimiento de su bebé. Después de la cesárea, Laura fue llevada a la sala de recuperación mientras el bebé fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos neonatales debido a su tamaño y peso inusual. A pesar de los desafíos, el equipo médico trabajó incansablemente para estabilizar al bebé y asegurarse de que Laura se recuperara completamente, o al menos eso intentaron. El doctor Carlos visitaba a Laura incansablemente, monitoreando su progreso y asegurándose de que recibieran el mejor cuidado posible. A pesar de las circunstancias complicadas y difíciles que estaban atravesando, Laura y Pedro se mantuvieron fuertes y esperanzados. Sin embargo, el suceso recién vivido traería consecuencias terribles para la pareja. Pensaron que tanto Laura como el bebé comenzaban a mejorar. El pequeño, a pesar de su tamaño, demostró ser un luchador desde la barriga y comenzó a crecer más fuerte.
Laura pensó que ya estaba lo suficientemente recuperada de la cesárea y pudo finalmente sostener a su bebé en sus brazos. Desafortunadamente, el irresponsable conductor que atropelló a Laura se dio la fuga, y lo que no conocían era que la mujer pasó varios minutos en la avenida sin recibir ayuda, lo que empeoró aún más su condición. Ella se sentía bien por los fármacos que le habían administrado. Sin embargo, algo no estaba bien. Al enterarse de lo ocurrido, el esposo de Laura, Pedro, salió rápidamente de su trabajo y llegó muy asustado al hospital, ya que no quería perder el amor más grande y puro que había tenido en toda su vida. Laura había caído desmayada minutos después de haber dejado a su bebé en la cuna y no había señales de alguna recuperación. En el caos de la sala donde estaba Laura, el doctor Carlos Mendoza se movía con una calma y precisión asombrosa. A pesar de la gravedad de la situación, su experiencia y habilidad le permitieron mantener la cabeza fría y hacer todo lo posible para asegurar la seguridad tanto del bebé como de su madre. Mientras tanto, Pedro esperaba afuera de la sala de partos y su corazón latía con fuerza en el pecho. A pesar del miedo y la incertidumbre, se aferraba a la esperanza de que Laura saldría de esta situación con vida, fuerte, sana y salva de cualquier peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Carlos salió de la sala de partos. Su rostro estaba cansado pero aliviado. «Lo logramos», dijo simplemente. Laura había sobrevivido a la intervención que había realizado y estaba totalmente aliviado de haber salvado esa vida. Sin embargo, el giro de la historia se dio en este preciso instante. Lo que nunca imaginó era que algo más se estaba desarrollando en Laura, algo que le acortaría las posibilidades de poder tener esta nueva vida en familia. Pedro sintió un alivio indescriptible al escuchar la noticia, y aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, por ahora su esposa y su hijo estaban a salvo. Ese día, la vida de Pedro y Laura cambió para siempre. Pero a pesar de los desafíos, su amor y determinación los mantuvo fuertes, inclusive en esos últimos instantes. Lo que nunca imaginó Pedro es que su esposa estaba a punto de dejar para siempre este mundo, debido a un problema crónico que se destapó en ese momento y que la consumía en cada segundo que pasaba. El doctor Carlos nunca olvidará ese día, y a pesar de todas las dificultades, fue un recordatorio de por qué eligió la medicina, para ayudar a las personas en momentos difíciles y compartir en su alegría cuando superan las adversidades. Sobre todo, a pesar de que se haya aplicado toda la sabiduría y práctica para salvar una vida, a veces el destino nos tiene otro final deparado para todos. Esta experiencia, más que ninguna otra, tocó su corazón y lo hizo derramar lágrimas por primera vez en su carrera. Un suceso que le permitía ver el otro lado de salvar vidas. Él sabía perfectamente que situaciones como la que estaban a punto de vivir eran inevitables, situaciones que afectan más aún sabiendo que hiciste de todo por salvar una vida. Esa noche sus caminos estaban a punto de separarse para siempre. La joven Laura yacía débilmente sobre una camilla del hospital, rodeada de médicos y enfermeras, mientras sus fuerzas poco a poco se debilitaban. Nadie entendía qué estaba pasando. Se suponía que ella estaba bien. Sin embargo, nunca se percataron de una pequeña abertura que se dio por el esfuerzo físico que Laura hizo al cargar a su bebé. Su esposo sabía lo que podía pasar, y eso porque en más de una ocasión el pobre Pedro le suplicó al doctor Carlos que no dejara morir a su mujer y que hiciera lo que fuera necesario para salvarla. Sin embargo, Laura tenía otros planes. Estaba feliz de saber que su hijo ya había nacido y que a pesar de las dificultades, podría tener una vida junto a su padre, pero quizá sin ella. Laura llamó a su esposo, presintiendo que en cualquier momento se iba a quedar dormida
para nunca más despertar, y le imploró a su esposo que amara a su pequeño recién nacido y que lo protegiera para toda la vida. Por favor, Pedro, prométeme que si algo me pasa, tú cuidarás de nuestro hijo y le darás todo el amor que sientas por mí, le dijo Laura a su esposo. ¿De qué estás hablando, mi amor? Tú estarás bien, estaremos bien y podremos ser una familia. La mirada de Laura, su esposo, era de una gigante compasión. Podría sentir la injusticia de lo que estaba a punto de pasar, con las lágrimas ácidas que corrían por sus mejillas. La expresión de miedo y tristeza en la cara de Pedro se hizo notar, mientras un llanto silencioso y amargo se apoderaba de la situación. La simple idea de perder a su amada de esa manera era tan cruel que hacía temblar de miedo al pobre hombre, que además tenía la idea de que si su esposa sobrevivía, más adelante podrían tener otro hijo y la familia se podría extender. Pero los minutos pasaban y esa idea se iba extinguiendo de la mano de la vida de su esposa. Desgraciadamente, ya era muy tarde para Laura, que había entregado sus últimas fuerzas para salvar la vida de su bebé y cargarlo por primera y última vez. Se despidió de su amado antes de que todo se oscureciera. Afortunadamente, el bebé había logrado sobrevivir a la intervención sin ninguna herida ni problemas de salud, y tenía un buen tamaño para ser prematuro, además de un peso adecuado. Sin embargo, la pérdida de Laura fue un golpe devastador para Pedro, y pudo ver el brillo en sus ojos y sentir su último aliento antes de que quede profundamente dormida para siempre. El hombre no sabía qué hacer, pero de alguna manera se consoló con el hecho de que su hijo había sobrevivido y estaba sano. A pesar del dolor, Pedro se comprometió a cumplir la promesa que le había hecho a Laura: amar y cuidar a su hijo con todo su corazón. Después de la muerte de Laura, Pedro quedó devastado. Sin embargo, se mantuvo fuerte por su hijo. A pesar del dolor y la tristeza, se dedicó a cuidarlo con todo el amor y la dedicación que Laura le había pedido. Pedro se convirtió en un padre soltero, enfrentando los desafíos de la paternidad sin su amada esposa a su lado. Pero a pesar de las dificultades, nunca dejó que su dolor afectara a su hijo. En cambio, se esforzó por proporcionar un hogar lleno de amor y felicidad para el pequeño. Sin embargo, esta idea no podía desarrollarse por algo que él no era sincero. Quería mantener la imagen viva de Laura. Quería contarle sobre su amor, su bondad y valentía. Quería asegurarse de que su hijo supiera cuánto lo amaba su madre. Pero a medida que pasaban las horas, intentaba encontrar consuelo en su hijo, quien definitivamente era un recordatorio constante del amor que compartían. Sin embargo, la historia de cómo fue que murió Laura llegó hasta los familiares del conductor, que fue identificado como Renato Jaramillo, envueltos en una gran culpa y remordimiento por lo que su familiar había hecho. Intentaron buscar a Pedro para pedir disculpas, pero se arrepintieron inmediatamente. Eligieron mantenerse alejados por miedo a las repercusiones legales. En cualquier caso, este incidente dejó una marca en sus vidas, al igual que lo hizo en la vida de Pedro. La tragedia de Laura sirve como un recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden resultar actos irresponsables como conducir ebrio. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de tomar decisiones responsables y considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Sin duda, la madre había cumplido sus propósitos de proteger a su hijo hasta el final, y ahora el pequeño podría tener una larga y saludable vida. Lamentablemente, su padre Pedro cada vez se empeñaba en desarrollar un sentimiento de recelo hacia su hijo. De pronto ya no veía el nacimiento de su primogénito como una bendición, pues lo culpaba de la muerte de su esposa, mientras que en sus ojos se podía notar el rechazo y el desprecio que sentía hacia la pobre criatura. Por tal motivo, cuando le tocaba hacer uno de los controles rutinarios al bebé, en el mismo hospital que había fallecido su esposa, el hombre, envuelto en un mar de oscuridad y depresión, tomó una decisión.
La enfermera estaba terminando de alistar a su hijo para llevárselo a su padre, pero la respuesta de Pedro fue algo que nunca esperó. «Alejen a ese niño de mí. No quiero saber más sobre esa criatura del demonio. Por su culpa he perdido el amor de mi vida». Acto seguido, un desolado Pedro abandonó la sala de partos. Acto seguido, un desolado Pedro abandonó la sala, mientras abandonaba a su hijo solo y desamparado. De esta manera, los días fueron pasando y en todo el hospital se corrió la voz del abandono de aquel enorme bebé que medía bastante, más del promedio de los niños en maternidad, y que pesaba poco más de 4 kilos. Tristemente, el destino del pequeño sería desesperado, pues sería huérfano para el resto de su vida y tendría que vivir recluido en un orfanato con otros niños sin hogar. Pedro, su padre, no quería saber nada de él y simplemente lo dejó, alejándose de todo lo que pudo haber tenido, hundiéndose en una irreversible depresión. Sin embargo, una mañana llegó al hospital una joven muy hermosa, acompañada de su esposo, el doctor Carlos Mendoza. Ella se presentó como Gabriela y amablemente pidieron hablar con el director del hospital para solicitar la adopción del bebé una vez enterados de todo el suceso. No pensaban dejar que ese niño fuera llevado a un orfanato. El director los reconoció de inmediato y tras analizar la situación, determinó que lo mejor para el niño era ser adoptado por aquella pareja. Ese mismo día, el doctor y su mujer hicieron todo el papeleo necesario y a pocos días lograron obtener la custodia del niño, al que llamaron Rafael, en honor a su valiente madre que con tal de salvar la vida de su hijo, estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida. Desde el día en que el doctor y su esposa obtuvieron la custodia de Rafael, su vida cambió para siempre. Cada día estaba lleno de nuevos desafíos y alegrías mientras veían a Rafael crecer y desarrollarse. A pesar de las circunstancias difíciles de su nacimiento, Rafael demostró ser un niño fuerte y resiliente, lleno de curiosidad y alegría. El doctor y su esposa se esforzaron por proporcionar a Rafael un hogar lleno de amor y apoyo. Le enseñaron sobre su valiente madre, Laura, y cómo su amor por él era tan grande que estaba dispuesta a sacrificar su propia vida para salvar la suya. Y aunque Rafael nunca tuvo la oportunidad de conocer a su madre biológica, creció sabiendo cuánto lo amaba. Con el tiempo, Rafael comenzó a mostrar un talento natural para el atletismo. Corría más rápido y saltaba más alto y ganaba de lejos a cualquier niño de su edad. El doctor y su esposa alentaron su pasión, inscribiéndolo en clases de atletismo y llevándolo a competencias locales. A medida que Rafael crecía, su amor por el atletismo solo se intensificaba. Soñaba con competir en los Juegos Olímpicos representando a su país en el escenario mundial. Con el apoyo de su familia adoptiva, trabajó incansablemente para hacer realidad su sueño. La historia de Rafael es un testimonio del poder del amor y el sacrificio, y aunque comenzó su vida en circunstancias trágicas, fue capaz de superar los obstáculos y perseguir sus sueños gracias al incondicional amor de su madre biológica y el apoyo de su familia adoptiva. Su historia sirve como un recordatorio que, sin importar de dónde venimos, todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas. Más de 20 años después, y gracias a la generosidad del doctor Carlos y su mujer, el niño sin padres está entrenando para representar a la Selección Nacional de Atletismo en los Juegos Olímpicos, como uno de los más grandes atletas de su país. Cuando se le preguntó al doctor en una entrevista por qué lo hizo, este respondió que solamente estaba honrando el último deseo de una valiente madre que lo dio todo para que su hijo pudiera vivir una buena y larga vida. Rafael, el hijo de Laura y Pedro, creció para convertirse en un atleta destacado, representando a su país, y utilizó su historia como una fuente de fuerza y determinación, empujándose a sí mismo a alcanzar alturas cada vez mayores.
El doctor Carlos Mendoza y su esposa Gabriela, quienes adoptaron a Rafael, lo criaron y lo cuidaron con mucho amor y bondad, inculcándole valores de resiliencia, compasión y perseverancia. Y a pesar de la pérdida de su madre biológica, Rafael siempre supo que era amado y valorado. Pedro, el padre biológico de Rafael, aunque inicialmente lleno de dolor y resentimiento, finalmente encontró la paz. Aprendió a aceptar su pérdida y a apreciar el regalo que Laura le había dejado, su hijo. Y aunque nunca volvió a tener contacto con Rafael, siempre lo amó desde la distancia. La historia de Rafael, Laura, Pedro, Carlos y Gabriela es un recordatorio de que incluso en medio de la tragedia puede haber esperanza. Nos enseña que el amor y la bondad puede prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. Nos muestra que cada día tiene un propósito y un valor, y sin importar cómo comienza, nos recuerda que a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre podemos elegir ser resilientes, amar incondicionalmente y perseguir nuestros sueños. Y así, la historia llega a su fin, pero los mensajes que deja son eternos. El amor supera todas las adversidades. La resiliencia es la clave para superar los desafíos y cada vida, sin importar su comienzo, tiene un valor y un propósito inmenso. Estos son los mensajes para recordar, las lecciones aprendidas de una historia de amor, pérdida, esperanza y triunfo. Y aunque la historia ha terminado, su eco resuena, recordándonos siempre la fuerza del espíritu humano.